Es la semana más calurosa de julio. El termómetro de su porche trasero marca 37 grados a las 3 de la tarde. El sol no se ha movido de encima de la terraza trasera durante las últimas 4 horas. Dentro de su casa, la cocina ha subido a 30 grados porque Esther estaba envasando melocotones esta mañana y la estufa de leña funcionó desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Las sábanas mojadas en las ventanas están ayudando. La estrategia de sombra en el lado sur de la casa está ayudando, pero la cocina todavía se siente demasiado caliente para sentarse y la familia se reunirá para cenar en 20 minutos. Usted camina hacia el pequeño ventilador oscilante en la esquina de la cocina. El ventilador funciona con la batería solar instalada en el granero, 12 voltios y 50 vatios, casi gratis de operar. Usted mete la mano detrás y saca 2 botellas grandes de agua congelada que han estado en la nevera desde esta mañana. Las sujeta a la parte trasera del ventilador con 2 bridas de plástico. Usted enciende el ventilador. En 5 minutos, la temperatura de la cocina baja de 30 grados a 24 grados. En 10 minutos, baja a 20 grados. El aire fresco y oscilante pasa por la mesa mientras la familia se sienta a cenar. Las botellas duran las siguientes 6 horas. El coste total de este sistema de refrigeración, más allá del pequeño ventilador que ya tenía, es de 0 euros. Quiero ser sincero con usted antes de continuar. Ya cubrimos los métodos de refrigeración pasiva en nuestro vídeo sobre cómo enfriar cualquier habitación 15 grados gratis. Sábanas mojadas en las ventanas, el retiro diurno en el sótano, el ritmo de ventilación de sellado diurno y frescor nocturno, la sombra estratégica, la vasija Sear para un enfriamiento lento y constante. Esos métodos solucionan la mayor parte del verano para la mayoría de los hogares. Pero hay algunas semanas en julio y agosto en las que incluso el método de la sábana mojada necesita un poco más de ayuda. Olas de calor de 38 grados o más durante varios días seguidos, cuando la cocina debe estar lista para envasar, cuando la sala familiar necesita enfriarse antes de la hora de dormir, cuando una habitación específica necesita más de lo que la refrigeración pasiva puede ofrecer. Para esas semanas, lo que estoy a punto de mostrarle es la técnica que le ayudará a salir adelante. Este método funciona porque combina 3 cosas de forma sencilla. Un pequeño ventilador oscilante que mueve el aire por la habitación, 2 botellas grandes de agua congelada que absorben el calor del aire a medida que pasa sobre ellas, y un truco de sal que la mayoría de la gente nunca ha escuchado que mantiene las botellas más frías por más tiempo que el agua sola. El coste inicial total, si ya tiene un ventilador y botellas de agua, es de 0 euros. Si necesita comprar un pequeño ventilador oscilante, el gasto es de 20 a 40 euros por una sola vez. Las botellas duran de 5 a 8 horas por ciclo de congelación. Puede volver a congelarlas cada noche. Puede usar este sistema cada día caluroso de verano durante los próximos 10 años sin pagar por ello nunca más. Soy Elias Yoder. Soy Amish y tengo una granja en el condado de Lancaster, Pensilvania. Nuestra casa de campo no tiene aire acondicionado central. Nunca lo ha tenido. Durante 300 años, las familias de granjeros alemanes de Pensilvania han sobrevivido a veranos como este, usando los métodos que cubrimos en este canal. Hoy voy a guiarle a través de la técnica de refrigeración activa, que se complementa con nuestros métodos pasivos, la química de por qué funciona, el truco de la sal que hace que funcione el doble de bien, la construcción en 5 pasos, el alcance sincero de lo que este método puede y no puede hacer, y las pequeñas notas que marcan la diferencia entre un sistema de refrigeración que funciona y uno que gotea agua por todo el suelo de la cocina. Al final de este vídeo tendrá un sistema de ventilador y botella de hielo que no cuesta nada construir y ofrece un enfriamiento real y medible en cualquier habitación de su casa. Una palabra rápida antes de continuar. Los viejos métodos que usa mi familia no caben enteros en un solo vídeo. He reunido todo en un libro en eliasyoder.com. El libro es la versión larga. Si lo quiere, allí está. No lo mencionaré de nuevo. Ahora, la química, el truco de la sal y la construcción de manera sencilla. ¿Por qué funciona este método, la física real? Cuando el ventilador sopla aire caliente de la habitación a través de las botellas congeladas, el calor se transfiere del aire al hielo. El aire que sale de las botellas está varios grados más frío que el aire que entró. El ventilador mueve ese aire enfriado por la habitación y el movimiento oscilante lo extiende por un área más amplia de lo que lo haría un ventilador de posición fija. A medida que las botellas se derriten durante las siguientes horas, continúan absorbiendo el calor del flujo de aire. La temperatura de la habitación baja de forma medible. Transferencia de calor real a través de la química. Sin magia, sin inventos. El principio clave. El frío se transfiere de una superficie fría al aire caliente. Cuanta más superficie de frío toque el aire, y cuanto mayor sea el tiempo de contacto, más calor se moverá del aire a la superficie fría.
Dos botellas de 1 litro sujetas a la parte trasera de un ventilador crean unas 10 a 12 pulgadas cuadradas de superficie de contacto fría por cada pie cúbico de aire que el ventilador mueve por minuto. Esa proporción es suficiente para bajar la temperatura de la habitación de 5 a 8 grados en una estancia de 3 por 4 metros, en un plazo de 10 a 15 minutos. Como comparación, un aparato de aire acondicionado de ventana usa electricidad para alimentar un compresor que hace lo mismo a mayor escala. El condensador del aire acondicionado de su casa está fuera de la vivienda. Este aspira el aire caliente a través de bobinas llenas de refrigerante. El refrigerante absorbe el calor. El aire fresco vuelve a entrar en la casa. Es el mismo principio, pero con un equipo muy diferente y una factura de electricidad muy distinta. Un aire acondicionado central cuesta entre 150 y 300 euros al mes durante el pico del verano. El sistema de ventilador y botella casi no cuesta nada de mantener. El truco de la sal, la química que hace que las botellas funcionen el doble de bien. Esta es la parte que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Cuando usted añade sal al agua antes de congelarla, cambia la química del hielo resultante, de una manera que beneficia a las aplicaciones de enfriamiento. El agua pura se congela a 0 grados. Cuando se derrite, vuelve a 0 grados tan pronto como se transforma de nuevo en líquido. El agua derretida alcanza la temperatura ambiente en 1 hora o 2 después de salir del congelador. El agua salada es diferente. Añadir sal al agua reduce el punto de congelación. Esto se llama descenso del punto de congelación. La química está documentada en todos los libros de texto de física. Las moléculas de sal disueltas en el agua interrumpen la formación de cristales de hielo, por lo que el agua tiene que enfriarse más antes de poder congelarse. Para una botella de 1 litro, la receta que usa Esther es 1/4 de taza de sal de mesa común, disuelta en la botella de agua antes de congelar. Agite bien la botella para disolver la sal. Colóquela en el congelador. El resultado es que el punto de congelación de esa agua salada baja a unos 4 o 2 grados bajo cero, según la concentración exacta de sal. Un congelador doméstico que funcione entre 18 y 12 grados bajo cero congelará el agua salada hasta llegar a 12 o 9 grados bajo cero. La botella congelada está más fría de lo que estaría una botella de agua sola. Más importante aún, a medida que el hielo de agua salada se derrite, se mantiene más frío por más tiempo. La solución de salmuera que se forma se mantiene muy por debajo de 0 grados durante todo el ciclo de derretimiento. El hielo de agua pura pasa a ser agua a 0 grados y se calienta de forma constante a partir de ahí. El hielo de agua salada mantiene el flujo de aire de las botellas más frío durante todo el periodo de derretimiento de 2 a 3 horas, no solo en la fase inicial. La diferencia práctica es que las botellas de agua sola enfrían su habitación de manera efectiva durante unas 4 o 5 horas. Las botellas de agua salada enfrían su habitación de manera efectiva durante unas 6 u 8 horas. Es el mismo ventilador, la misma habitación, solo 1/4 de taza de sal añadida a cada botella antes de congelar. Alcance crítico sobre la cantidad de sal. 1/4 de taza de sal por botella de 1 litro es la cantidad correcta. Use menos y obtendrá un menor descenso del punto de congelación. Use 1/3 de taza o más y es posible que su congelador doméstico no se enfríe lo suficiente como para congelar la botella por completo, lo que le dejará una masa pastosa en lugar de un bloque de hielo sólido. 1/4 de taza es el punto ideal. Antes de explicar la construcción en 5 pasos, permítame hacer una pausa por un momento. Si quiere ayuda para poner a funcionar estos métodos tradicionales de ahorro doméstico en su propia casa, únase a nuestro sistema y comunidad Amish de ahorro para el hogar. Esther y yo estamos dentro respondiendo preguntas y la comunidad le ayuda a mantenerse firme. El enlace está en la descripción. Ahora, la construcción en 5 pasos de forma sencilla. Paso 1. Reúna sus materiales. Necesita un ventilador oscilante de pie o un ventilador de mesa con una rejilla frontal desmontable. El tamaño y el estilo no importan mucho. Un pequeño ventilador de mesa de 30 centímetros funciona para una persona en una sola zona de asiento. Un ventilador oscilante de pie más grande de 45 centímetros funciona para una habitación entera. Ambos funcionan con el mismo método, solo que tienen diferentes capacidades de enfriamiento. Usted necesita 2 botellas de plástico para agua de 1 litro. Busque el tamaño ligeramente más grande de 1 litro, no el tamaño de botella de agua pequeña. Las botellas comunes, como una botella de bebida deportiva de 1 litro, una botella de agua de 1 litro, o cualquier botella de plástico limpia de 1 litro funcionan. Asegúrese de que las botellas estén libres de bisfenol A. La mayoría de las botellas modernas de calidad alimentaria lo están. Usted necesita de 4 a 6 bridas de plástico. Blancas o negras, el color no importa. Usará de 2 a 4 bridas de plástico por botella para fijarlas a la parte trasera del ventilador.
Necesita un cuarto de taza de sal de mesa común por botella. La sal de mesa yodada estándar o cualquier sal de cocina funciona. La sal marina, la sal kosher, la sal para encurtidos, todas funcionan. La química es la misma. Necesita una toalla pequeña o un paño absorbente para colocar debajo del ventilador. A medida que las botellas se derriten, la condensación se forma en el exterior de las botellas y gotea hacia abajo. Una toalla la atrapa. El coste total, si ya tiene un ventilador y botellas de agua, es de 0 euros. Si necesita comprar un ventilador pequeño, el gasto es de 20 euros por una sola vez. Paso 2. Prepare el agua salada y congele las botellas. Llene cada botella de 1 litro con agua, dejando unos 2,5 centímetros de espacio libre en la parte superior. El espacio libre es importante porque el agua se expande al congelarse. Una botella llena hasta el tapón estallará en el congelador. Añada 1/4 de taza de sal a cada botella. Tape la botella firmemente. Agite enérgicamente durante 2 o 3 minutos hasta que la sal se disuelva en el agua. No debería haber cristales de sal asentados en el fondo. Coloque las botellas en su congelador durante la noche o al menos 12 horas antes de que quiera usarlas. El agua salada tarda un poco más en congelarse que el agua sola. De 12 a 18 horas es el tiempo de congelación seguro. Una vez congeladas, las botellas serán de hielo sólido a unos 12 grados bajo cero. Paso 3. Retire la rejilla frontal de su ventilador. Desenchufe el ventilador primero. Siempre. Nunca trabaje en un ventilador que esté enchufado. Mire la parte delantera de su ventilador. La rejilla frontal de plástico normalmente se engancha o se atornilla. Localice los clips o tornillos que la sujetan en su lugar y retírelos. Aparte la rejilla. Mire la parte trasera del ventilador. Verá la parte trasera de la carcasa de las aspas del ventilador con ranuras de ventilación que permiten el flujo de aire. Aquí es donde se fijan las botellas. Paso 4. Fije las botellas congeladas a la parte trasera del ventilador con bridas de plástico. Coloque las 2 botellas congeladas boca abajo detrás del ventilador con los cuellos delgados apuntando hacia abajo y los fondos más anchos apuntando hacia arriba. La orientación boca abajo importa porque mantiene las botellas centradas detrás de la carcasa de las aspas del ventilador en lugar de inclinarse hacia adelante. Pase 2 bridas de plástico alrededor de la parte superior de cada botella, que ahora es la parte inferior de la botella boca abajo, el cuello estrecho, y fíjelas a las ranuras de ventilación o a la estructura de alambre en la parte trasera del ventilador. Las bridas de plástico pasan a través de las rejillas del ventilador, alrededor del cuello de la botella y de vuelta a través de las rejillas del ventilador, luego se cierran con fuerza. Importante. Asegúrese de que las botellas no toquen el aspa del ventilador. El aspa del ventilador gira detrás de la carcasa trasera. Si la botella se coloca demasiado cerca, rozará el aspa y dañará tanto al ventilador como a la botella. También es importante. Pruebe que el ventilador todavía oscile libremente después de fijar las botellas. Si las botellas tocan el mecanismo de oscilación, el ventilador no girará. Vuelva a colocarlas si es necesario. Paso 5. Vuelva a colocar la rejilla frontal, coloque una toalla debajo y encienda el ventilador. Enganche o atornille la rejilla frontal de nuevo. Coloque una toalla o un paño absorbente en el suelo o en la mesa directamente debajo del ventilador para atrapar las gotas de condensación. Encienda el ventilador a la máxima velocidad. Déjelo funcionar durante 5 a 10 minutos. El aire fresco comienza de inmediato. Coloque el ventilador para que apunte al área que desea enfriar o configure la oscilación para cubrir toda la habitación. En un plazo de 15 a 20 minutos, la temperatura de la habitación debería bajar de 5 a 8 grados desde donde comenzó. Ahora, quiero tomarme un momento porque aquí es donde se une el alcance sincero. Lo que este método hace de forma sencilla es enfriar una sola habitación de unos 3 por 4 metros de 5 a 8 grados. Dura de 5 a 8 horas por par de botellas congeladas. Cuesta 0 euros de operar más allá de la pequeña cantidad de electricidad para el ventilador. Lo que este método no hace, de forma sencilla, es que no enfría una casa entera. No iguala la capacidad de enfriamiento de un aparato de aire acondicionado de ventana. No funciona para un enfriamiento sostenido de 24 horas. No reemplaza los métodos pasivos del vídeo del aire acondicionado para el confort general del verano. El posicionamiento sincero. Esta es una técnica complementaria. Para las semanas más calurosas del verano, cuando una habitación específica necesita más de lo que la refrigeración pasiva puede ofrecer, este método funciona. Para los días de envasado, cuando la cocina necesita ser habitable durante las horas de más calor. Para la hora de enfriamiento de la sala familiar, antes de ir a dormir en una noche calurosa. Para una oficina o cuarto de costura o taller, que se vuelve incómodo durante las horas punta de la tarde. Enfriamiento localizado y específico, no confort para toda la casa. Las matemáticas sinceras. Un pequeño ventilador oscilante de 30 centímetros cuesta de 20 a 40 euros nuevo. 2 botellas de agua de 1 litro cuestan unos pocos euros.
O son gratis si reutiliza botellas de bebidas que ya compró. Una bolsa de sal de mesa cuesta 2 euros y dura todo el verano. La inversión total de una sola vez es de menos de 50 euros por el sistema completo. En comparación con un aparato de aire acondicionado de ventana, que cuesta entre 200 y 500 euros por su compra, y de 30 a 50 euros al mes, en electricidad, durante el pico del verano, el total es de 300 a 500 euros por verano. El sistema de ventilador y botella se amortiza en las 3 primeras semanas de un verano y sigue funcionando gratis año tras año. El valor añadido para las familias que viven fuera de la red eléctrica. Un aire acondicionado de ventana requiere una cantidad significativa de electricidad, típicamente de 8 a 15 amperios de corriente constante, lo que sobrecarga severamente los sistemas de baterías y paneles solares. El pequeño ventilador oscilante consume menos de 1 amperio. Las botellas congeladas proporcionan la mayor parte del efecto de enfriamiento, y no cuesta nada hacerlas siempre que tenga un congelador o una nevera que funcione. No hay dinero en la industria del aire acondicionado enseñando a la gente que un ventilador de 20 euros con 2 botellas congeladas enfría una habitación con la misma eficacia que un aire acondicionado de ventana de 200 euros durante las horas más estresantes del verano. Había una gran cantidad de dinero vendiendo a las familias unidades de aire acondicionado de ventana, instalaciones de aire acondicionado central, facturas de electricidad mensuales y contratos de reparación anuales cada año para siempre. Por eso, el método sencillo y antiguo permanece silencioso en las cocinas de las granjas y en los hogares fuera de la red eléctrica. Y la mayoría de las familias pagan cientos de euros por verano, por lo que 20 euros y un cuarto de taza de sal les habrían dado mejor. Usted puede ser el que nunca pagó. Por lo tanto, esto es lo que quiero que haga esta noche. Busque un ventilador que ya tenga o compre uno en cualquier ferretería por menos de 40 euros. Guarde 2 botellas de agua de 1 litro de las bebidas que compró esta semana. Llénelas con agua, añada un cuarto de taza de sal a cada una, agítelas y colóquelas en el congelador. Mañana por la tarde, durante la parte más calurosa del día, saque las botellas congeladas, sujételas a la parte trasera de su ventilador con bridas de plástico, coloque una toalla debajo y encienda el ventilador. Mida la temperatura de la habitación antes y después con un termómetro. Observe lo que las botellas congeladas de agua salada hacen realmente en su habitación específica durante el resto del verano. Vuelva a congelar las botellas cada noche. Use el sistema cada vez que la habitación necesite más enfriamiento del que los métodos pasivos pueden ofrecer. Calcule lo que ahorra al no encender su aire acondicionado central durante las horas punta de la tarde. Cuénteme en los comentarios de abajo, ¿ha probado el método de enfriamiento con botellas congeladas antes? ¿Y qué habitación de su casa se calienta más durante el verano? Y si sus abuelos o bisabuelos tenían su propia forma de enfriar habitaciones específicas durante el clima caluroso, las sábanas mojadas en un tendedero junto a la ventana, la siesta en el sótano, la esquina del salón donde todos se reunían, porque ese único lugar se mantenía fresco, comparta el recuerdo familiar. Los pequeños métodos de enfriamiento heredados son exactamente el tipo de conocimiento que se pierde cuando nadie los escribe. Leo cada uno de ellos. Próximo video. Próximo. Dado que hoy cubrimos la refrigeración activa para las semanas más calurosas, el próximo vídeo le guiará a través de 7 comidas frías que nuestra familia come en verano cuando la cocina está demasiado caliente para cocinar. Tradición de los alemanes de Pensilvania para la comida de clima caluroso que no requiere horno, ni estufa, ni calor en la cocina en absoluto. Coma bien, sin calentar la casa en los días en que incluso el sistema de ventilador y botella está luchando contra el calor de la cocina. Suscríbase para no perdérselo. Hasta entonces. Busque un ventilador, guarde 2 botellas de agua, añada un cuarto de taza de sal a cada una, congélelas durante la noche, sujételas a la parte trasera de su ventilador con bridas de plástico, coloque una toalla debajo y recuerde que los mismos principios de enfriamiento del aire que los libros de texto de física enseñan en la clase de química también hacen que una cocina sea habitable en la peor tarde de julio por el precio de una bolsa de sal y un cuarto de hora de trabajo. Así es como la gente mayor y cuidadosa superaba los veranos calurosos antes de que el aire acondicionado central les vendiera el confort mediante una factura mensual. Así es como se sigue haciendo en cualquier casa que recuerda.